semanas. Ojalá usted haya recibido el día viernes también la invitación que le explica un poquito de qué se trata eso. ¿Por qué queremos hablar de señales de una iglesia buena? Quiero empezar con una foto, tal vez ilustrativa, que también nos ayuda a entender por qué. Pero lo primero que tendría que decir es, para el miércoles de esta semana, encontré esta foto, quería mostrarles esta foto. Después, el día viernes, fallece nuestro hermano Guido Picado, que es el señor que está ahí en esa foto. Algunos de ustedes ni siquiera, el del anteojo, ni siquiera lo reconocen porque siempre lo recordamos como un señor ya mayor, ¿verdad? Es la imagen que tenemos muchos que le conocimos. Así que esta foto de 1967 se nos hace muy... sí es, ¿verdad? Más o menos. ¿Ok? Lo segundo que tal vez les debería llamar la atención en esa foto es la niña que está frente a don Guido. ¿Saben? ¿Algunos saben quién es esa niña? Sí. Esa niña es la mamá de Nori. Nos parece a doña Mercedes, a Sofeifa, que algunos de ustedes la conocen hoy, ¿verdad? Pero no se imaginaban que esa es la niña que está en esa foto. Y el edificio o la casita que está ahí atrás de esa foto es nuestra iglesia antes de estar aquí. Es la única foto que tenemos de nuestra iglesia antes de que estábamos en esta propiedad. Eso es 1967. En agosto de 1968 se dedica a esta propiedad. Y era una casita, solo para curiosidad general, los que conocen Desamparados Centros, está la PPK ahí al costado sur del parque, y bajando un poquito por esa calle, que hace una bajadita, ahí estaba. Por los primeros 3, 4 o 5 años de la historia de nuestra iglesia, ese fue nuestro lugar de reunión allá en esa casita, que yo creo que don Daniel sí sabe cuál es, deberíamos ir a marcar ese punto. Más pedirles poner una placa, aquí estuvo la primera iglesia. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Al final de este año, si el Señor lo permite, celebraremos 60 años de vida de nuestra iglesia. 60 años de vida de nuestra iglesia. Y durante estas semanas que vienen, yo quisiera hacernos una serie de preguntas difíciles. Porque 60 años de abrir un edificio y que ustedes vengan y nos vamos, cerramos un edificio y nos vamos y nada más pasa que solo eso. Eso se mira fácil de hacer. 60 años de abrir un local. Eso se puede hacer. Pero solo para eso existimos. ¿Por qué esta iglesia debería existir los próximos 60 años? Esa es una mejor pregunta. 60 años hemos estado aquí en Desamparados, hemos servido al Señor aquí en Desamparados. ¿Por qué deberíamos estar por lo menos 60 más? ¿Por qué? Esa es la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Hay algo en especial en esta iglesia para que 60 años después todavía debamos estar y continuar hacia adelante? Esta o cualquier iglesia. Ese es el tema que nos va a ocupar las próximas 6 semanas y que yo quisiera que usted reflexione con nosotros. ¿Por qué después de 60 años debemos seguir adelante? ¿Por qué después de 60 años nos miramos a nosotros mismos y decimos, sí, esto es algo digno de ser celebrado? Esto es algo digno de ser reconocido. ¿Solo porque, como le digo, abríamos un local los domingos en la mañana? No. Debe ser algo más grande e importante que todo eso. Y eso es lo que vamos a hacer las próximas 6 semanas. 2 domingos que nos quedan de junio, 4 domingos de julio. Y el último domingo de julio, si Dios lo permite, tendremos domingo de bautismos, lo cual creo que será la mejor manera de concluir este proceso, ¿verdad? Este tiempo de estas preguntas que nos vamos a hacer acerca de nosotros como iglesia, de nuestro caminar juntos, de la razón de ser como iglesia, los terminamos dándole la bienvenida a través del símbolo del bautismo a algunos muchachitos que ya andan aquí con nosotros y con los que ya estamos iniciando el proceso de preparación a los bautismos. Estoy muy emocionado por ese elemento. Yo creo que debería ser de al menos algún valor esto que vamos a hacer para ustedes, porque si Dios lo tiene usted aquí para que esté por muchos años más, o si tal vez Dios tiene para usted que tenga que buscar otra iglesia en un futuro, usted debería saber reconocer las señales que apuntan a una iglesia buena. Desafortunadamente, y con cierta tristeza hay que decirlo, no todas las iglesias son buenas. La mayoría lo son, pero hay algunas iglesias que desafortunadamente no son buenas. ¿Y qué define? ¿Cuáles señales? Si yo me paro el próximo domingo en otra iglesia, ¿qué señales debería yo buscar que me dicen, estoy en el lugar correcto? Cada
domingo, estas próximas 6 semanas, vamos a hacer eso. Vamos a reconocer una señal que nos apunta a comprender. No señales como visibles, a veces muy fáciles. Algunas señales, la de hoy es difícil de encontrar incluso, pero muy valiosa, hermosa y necesaria. Así que yo les apuntaría que caminemos juntos. Como le digo, sea cual sea que está usted en el punto en su vida, creo que esto podría ser de valor para usted y le invito a que así lo sea. El texto conocido, ya lo acabamos de leer, vayamos encaminándonos ahí. Escogí este texto porque Jesús está iniciando su ministerio también. Jesús es la primera vez que va a ir a contarle a otro grupo de personas de qué se trata ese ministerio que él va a tener. ¿Qué es lo que él espera hacer? ¿Para qué vino? Y en las características, en la definición que él da de lo que es su ministerio, seguramente podremos encontrar entonces ideas para nosotros de qué significaría una buena iglesia. Pues una buena iglesia debería moldarse a esto que Jesús quiso que fuera su ministerio, ¿verdad? La historia ocurre en Nazaret y es impactante por todo lo que debe haber estado ocurriendo debajo de la historia, por todo lo que el relato no nos cuenta. ¿Estaban felices con Jesús esa mañana o no? Jesús había salido de ellos, había empezado a hacer algunas cosas por todo Galilea, su nombre empezaba a resonar, la gente hablaba de Jesús, pero vuelve a su casa, vuelve el muchachito a su casa. Vuelve el chiquillo que vieron corriendo. Vuelve el muchachito ahí que estaba por ahí siempre jugando ahí entre las calles de Nazaret. Vuelve ese chiquito que te conocieron, chiquitito, que alguno vio con mocos tal vez ahí en la cara. Que alguno vio mal peinado, sucio, oloroso alguna vez, seguramente. Ese chiquito ahora llega y resulta que tiene cierta fama. ¿Habrá sido bien recibido, no? Estaban felices de poder darle ese espacio en la sinagoga. No, qué lástima que el texto no nos lo dice con toda claridad. Podemos inferir un par de cosas, sí. Lo segundo, le dan un relato, él lee un relato de Isaías. Sobre todo ese detalle nos vamos a detener, pero ¿él escogió el relato o era el que tocaba, tal vez en un orden litúrgico que estaban siguiendo? El texto no lo aclara con toda seguridad si fue que él lo eligió o no. Aún así, aquí tal vez lo primero que debemos anotar es que el texto está divinamente ordenado para calzar con Jesús. Sea que fue una casualidad o no, el texto apunta a Jesús de todas maneras, a su ministerio, a lo que él hace. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Perdón, creo que mi memoria me hace leer en Reina Valera, aunque este otro texto, ¿verdad? Muy bien, eso leyó. ¿Dónde estaba eso entonces? ¿Dónde se encontraba eso? En Isaías, de acuerdo. Y ahí viene un punto importantísimo. ¿Por qué Jesús, si él va a leer un texto y decir, esto habla de mí, por qué escoge este texto y no otro texto? ¿Por qué este texto en particular? Y ahí la primera pregunta que necesitamos resolver. Y la segunda, muy de la mano, ¿por qué esa sección del texto? ¿Por qué no otra? ¿Sí? O sea, ¿por qué comenzó allí? ¿Por qué se detuvo allí? Isaías escribió, eso es Isaías capítulo 61. Isaías escribió 60 capítulos antes de eso. ¿Por qué no ninguno de los anteriores? Y Jesús lee los 2 primeros versículos de Isaías 61. ¿Por qué no leyó el resto del capítulo? Se le acabó el rollo que tenía ahí. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Esas son buenísimas preguntas. Sobre todo, si miramos el texto de Isaías que está ahora mismo en su pantalla. Porque Jesús lee, pero también deja por fuera. Y tal vez para usted y para mí no es importante. Para la audiencia que está escuchando a Jesús, para las primeras personas ahí en Nazaret, Jesús dejó algo por fuera. ¿Y por qué dejaste eso por fuera? ¿Qué es lo que dejó por fuera? Pueden reconocerlo, ¿verdad? Las frases textuales que Jesús está leyendo, pero igual en la Biblia en griego, como ocurre en su Biblia en español, en Isaías no hay punto y aparte, no cambia el párrafo, no se cambia la página, no. Ahí había una oración que Jesús no terminó. A proclamar el año agradable
Voy a leerlo mejor como está ahí para no decirle. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén, dijo Jesús. Y todos en esa sinagoga, bueno, tal vez no todos, pero algunos en esa sinagoga deben haberse quedado. ¿Y lo que sigue? ¿Por qué? Porque esa frase que está ahí es importantísima para los judíos. Dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Y el día de Jehová, el día de la venganza de Jehová. Jesús decidió dejar eso por fuera y decidió omitirlo. Por cierto, y para que tal vez nos entendamos ahí, los judíos oraban por ese día. Oraban es poco. Los judíos añoraban ese día. Algunos judíos lloraban porque ese día llegara. ¿Qué significaba para ellos ese día? El día que Jehová vendría a liberarlos del poder de los romanos. El día de la venganza de Jehová, de esos enemigos que tiene nuestro pueblo. Dios vendría a vengarnos. Y Jesús se atreve a decir dos cosas en ese momento entonces. Número uno, no, eso queda de lado. Eso no. Y número dos, ese día se ha cumplido hoy. Estas palabras que yo les digo, dijo Jesús, se han cumplido ya, pero esta parte no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Se deben haber sentido ofendidos. Empiezan a entender por qué lo que ocurre después. Si usted conoce el relato, ¿por qué ocurre después? No solo los golpeó emocionalmente, golpeó su orgullo nacional en el momento. Jesús dejó algo fuera importantísimo para ellos. Y aquí es donde esto se pone interesante, o yo quisiera proponerles esta pregunta. Jesús está enseñando a través de lo que dijo y lo que no dijo en este texto. Qué interesante. Está enseñando algo sumamente fuerte con lo que dijo, pero incluso hasta más fuerte con lo que no dijo, ¿verdad? Y si esta es la declaración de propósito, si esta es Jesús diciendo, de esto se trata mi ministerio, para eso vine yo, haríamos muy bien en hacernos esta pregunta. ¿Habrá otras cosas que Jesús dejó por fuera con las que también nos está enseñando? A los judíos les estaba enseñando algo fuerte y directo a través de lo que no dijo. ¿Habrá otras cosas que Jesús está dejando por fuera y con las que nos está enseñando algo? Yo quisiera proponerle 4. ¿Sí? La primera es, no mencionan nada de la iglesia. ¿Se dieron cuenta? Nada. Jesús, el fundador de una religión, no dijo nada acerca de esa religión como tal. No dijo quién la iba a organizar, no dijo quiénes iban, cómo se debían organizar las iglesias, no dijo nada de si diáconos, pastores, apóstoles, profetas. No hay nada de eso ahí. Absolutamente nada. ¿Porque no era importante? Bueno, tal vez sí era importante, pero eso era un cómo, no un para qué. ¿Verdad? ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo debe ser esta iglesia cristiana que Jesús inició? Eso es un cómo. Y Jesús no respondió el cómo. Jesús dijo, ¿para qué? En el texto. ¿Para qué debe ser? Y ya por solo eso sigue siendo controversial. Ahorita hablamos más de eso. El cómo vendría Pablo, vendría Pedro después a contárnoslo. El cómo no es que no es importante, pero qué lástima que a veces gastamos tanto tiempo en el cómo que se nos olvida el para qué estamos. ¿Se han dado cuenta? Nos pasa a nosotros y le pasa a casi todas las organizaciones humanas. Gastamos tanto tiempo. Recientemente, los hermanos bautistas del sur creo que se han enfocado tanto en el cómo y han perdido un poquito de vista el para qué. Hace poco, en unas semanas, han tenido una serie de conversaciones y discusiones. Se nos olvida el para qué, que es más importante que el cómo. No que el cómo no es importante, pero ¿para qué? ¿Para qué debía existir una iglesia? Eso es lo que Jesús vino a hablar en ese momento, no en el cómo. Sigamos. No dijo nada de la meta. ¿Se dieron cuenta? Ya al final de Mateo diría, vayan hasta el fin del mundo, ahí está la meta. Hagan discípulos hasta el fin del mundo, ahí está la meta. Pero aquí no dijo nada. No dijo nada acerca de la meta. ¿Se dan cuenta? Nada. ¿Será que no era importante? Bueno, sí es importante. Al final de Mateo lo diría.
Pero en este momento Jesús no dice, ay, yo quiero 1000 convertidos, y yo quiero 1000 almas para el Señor, y yo quiero esto y lo otro, y que construyan y hagan y muevan y esto y lo otro. Nada de la meta está en el pasaje, más que lo que el pasaje mismo está reflejando, que usted podría interpretar como meta en el pasaje. Pero no dice nada sobre todo, y aquí es donde quiero ser muy claro, en términos de éxito. ¿Dónde definimos el éxito de esto? Si 2 o 3 cautivos fueron liberados, si algunos enfermos fueron sanados, o tenían que ser 1000, 2000, 3000, ¿dónde definimos el éxito? En el pasaje y en lo que Jesús dijo no está. Con 2 o con 1000, yo vine a dar libertad a los cautivos. Con 2 o con 5000, yo vine a sanar enfermos. ¿Ok? Pero el énfasis no está en el éxito, sobre todo y entendido como nosotros lo entendemos. Y quisiera ser enfático en esto porque creo que muchas iglesias hoy batallan mucho con eso, con imágenes de éxito y en definir éxito en los términos que socialmente entendemos éxito. ¿Okay? Y nos desgastamos y a veces sufrimos y nos cansamos porque queremos éxito como iglesia. Y Jesús no dijo nada de esa parte ahí. No que no se puede hacer planes de trabajo, no que no se debe trazar metas, no me refiero a eso. Me refiero a que en este momento y en este punto, qué importante, qué necesario es aprender a verlo a través de los ojos de Jesús y no dejarnos llevar por esas ideas de que necesitamos tener un templo 7 veces más grande. No que eso sea malo, que necesitamos tener 5 carros ahí parqueados a nombre de la iglesia, que necesitamos tener un presupuesto de tantos millones, que necesitamos. Algunos me han escuchado decir esto: me encanta cuando hacemos un plan y no funciona. Me encanta cuando hacemos un maravilloso plan. En el 2019 gastamos medio año haciendo un plan. ¿Y ustedes saben qué pasó en marzo del 2020? Lo agarramos y lo tiramos a la basura. Porque el Señor nos dijo, no es... Bueno, por cierto, y agradezco mucho también, 3, 4 cosas que habían en ese plan nos prepararon para la pandemia. Eso fue maravilloso y eso yo creo que fue del Señor, ¿verdad? También para respetar a los hermanos que trabajaron fuerte conmigo en ese proceso. Pero me encanta cuando hacemos un plan, pero después el Señor nos envía una bola. Después el Señor nos cambia el asunto. Me encanta cuando no me queda más que decir, sí, yo pensé que era por acá, pero el Espíritu nos está guiando en esta otra dirección y tengo que aceptarlo. No hay que nada malo en orar y soñar y pensar en el plan, pero hay algo maravilloso cuando Dios dice, sí, yo voy a agarrar esto y esto de su plan, lo demás, no se preocupen, porque no estamos aquí necesariamente para pensar en éxitos en términos nuestros, estamos para pensar en éxito en términos de Jesús. ¿Cómo sería bueno que las iglesias aprendieran eso un poquito más? Número 3, no dijo nada de la sana doctrina en el pasaje. ¿Se dieron cuenta? Yo vine aquí a corregir a todos esos que andan diciendo cosas terribles acerca de Dios. No dijo eso Jesús. Yo vine aquí a enseñarles que todos esos fariseos están equivocados y los saduceos, peor, ¿verdad? No dijo nada de eso. Por cierto, no significa que no era importante, porque Jesús, aparte de sanar, ¿qué es lo que más se dedicó? Enseñar. Así que no es que no era importante, pero era importantísimo para Jesús. Si algo nos dejó esa enseñanza, pero no está en la enseñanza por la enseñanza misma. Es más profundo que solo eso, es más importante que solo eso. Tal vez déjeme expresarlo de esta manera. Esto tal vez ayude a que quede claro. He escuchado personas decir, y algunos críticos del cristianismo han dicho, bueno, es que en realidad Jesús no es lo importante del cristianismo es el sermón del monte. Si usted vive conforme al sermón del monte, usted agrada a Dios y listo, ahí está bien. Lo importante del cristianismo es tomar el sermón del monte. A lo que deberíamos responderles, Dios nos libre del sermón del monte. ¿Usted ha leído el sermón del monte? Dios me libre del sermón del monte. Dios guarde. Porque si yo tengo que vivir conforme al sermón del monte, si usted realmente lo ha leído, usted se va a dar cuenta que es imposible vivir el sermón del monte. Que Jesús tomó sus enseñanzas y las llevó a un nivel muchísimo mayor de lo que nadie pensaba e imaginaba.
Así que si el cristianismo tratara solo de aprender a vivir por una serie de enseñanzas éticas, morales, si lo que Jesús vino al mundo era para enseñarnos a vivir estas mis enseñanzas, vivan conforme a mis enseñanzas, como cualquier otro profeta o cualquier otro gran maestro de la historia. Número 1, ya nos quedamos. Y número 2, perderíamos el punto, el corazón. Nadie puede vivir el sermón del monte. Pero Jesús dijo, yo voy a hacer algo al respecto. Nadie va a poder vivir de esa manera. Y cuando alguien, ojalá alguna vez después de Mateo terminar de tomar sus notas del sermón del monte, el Señor le dijo, Señor, ¿y quién va a poder hacer esto? Mira todas esas personas, ¿quién va a poder vivir con esto? ¿Qué hacemos con todas esas personas? Jesús debe haber respondido, ojalá que sí. Yo sé qué voy a hacer con esas personas. Voy a morir por ellas. Para que por gracia, por misericordia, ellos puedan, sin lograr vivir esto, ser aceptos delante del Señor. No por sus obras, no por sus méritos, sino por mi obra en la cruz. Una más. No dice nada de la salvación. Este es duro. Y por cierto, vamos a dedicar tal vez hoy al primer domingo de julio, sí, de hoy en 15, vamos a zambullirnos un poquito más aquí. ¿Ok? Así que si lo que digo a continuación no los convenzo, qué dicha, venga de hoy en 15. Pero este es duro. No dijo nada de salvación, ¿verdad? Incluso me di la tarea porque, ¿será que estoy leyendo mal? ¿Será que por ahí anda? Porque a veces la palabra sotería, salvación en griego, se puede traducir de otras maneras, pero no hay sotería, no está esa palabra en el texto. Pero entonces Jesús en su propia misión no dijo que vino a salvar. Sí, no. Déjenme decirlo de esta manera, y creo que es maravillosa. Jesús en Nazaret, explicando a las personas de qué se trataba su ministerio, vino a decir, yo vine porque amo a las personas. Yo vine porque amo a las personas. Porque me interesan las personas. Punto. Y por supuesto eso significa que necesitamos resolver el mayor problema de todos ellos que tienen esas personas que viven desconectadas de Dios. Que Dios está allá, ellos están aquí. No hay una manera en la que ellos puedan estar unidos a Dios. Pero en el fondo, y lo que Jesús está diciendo, léalo una vez más, Lucas 4. Yo vine porque me interesan esas personas. Me interesan los pobres. Entonces, me interesan todas las personas, pero los pobres deben ser de especial interés, por supuesto. Viven en una circunstancia especial. Me interesan los enfermos, por supuesto. Todas las personas me interesan, pero los enfermos viven en una circunstancia especial, por la que también son objeto de mi interés. Los cautivos, los oprimidos. Jesús está diciendo, me interesan las personas, punto. Por supuesto que me interesa su salvación, pero me interesan las personas, punto. Me interesan que estén bien. Me encantaría que estén bien en su relación con el Padre Celestial. Por supuesto que sí. Pero me interesan las personas. Eso significa muchísimas cosas. No solo su salvación espiritual. ¿Se dan cuenta? Así que ojalá no los convencí. Y en 15 días lo hablamos un poquito más. Drake nos va a ayudar para hacer eso. Ahora, después de este camino, después de estas 4 cosas, por supuesto necesitamos decir, bueno, qué polémico, qué fuerte que nos dijo lo que no nos dijo Jesús allí. ¿Qué sí nos dijo? Necesitamos tal vez respirar un poco y decir, bueno, después de todas estas cosas, estos profundos cambios que Jesús está proponiendo aquí, todas estas maneras distintas de ver y vivir la fe, a través de esto que Jesús no dijo, ¿qué sí nos dijo? ¿De qué trata? En sus propias palabras, si tuviera que resumir en una palabra, y voy a tratar de hacerlo en un minuto, ¿de qué trata ese pasaje de Lucas? ¿Cuál es el corazón del ministerio de Jesús? El motor que dirigía. Antes de, y para que te nos quede muy claro, leamos un pedacito más de esta historia. Porque creo que Jesús está ilustrando de qué se trata y haríamos muy bien en entenderlo.
Lucas capítulo 24, capítulo 4, versículos 16 al 21. Y añadió, leo en el verso 24, perdón, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo también había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y ahí es donde termina esta historia, y ahí es donde termina Jesús de hacer a estas personas enojar. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Ay, ¿por qué termina la historia tan rápido? Tengo tantas preguntas. ¿Cómo me deja así? ¿Verdad? ¿Qué significa pasó en medio de ellos? O sea, ¿se los empujó o qué? ¿Se abrió camino? ¿Era súper fuerte? ¿O los paralizó y se quedaron todos así como congelados? ¿O qué fue el asunto, verdad? ¿Cómo me hubiera encantado que me diera más detalles? Pero en el ejemplo anterior nos dice 2 cosas fundamentales. Nos dice, había una viuda en Sarepta. Ella necesitaba ayuda. Y Elías, que tendría el poder para alimentar a todas las viudas de Israel, Dios dice, no, vaya allá, vaya allá. Y Eliseo sana a un leproso que no era del pueblo de Israel. ¿Habían leprosos, dice? Sí, claro que los habían, pero no, vaya y permita que sea sanado ese otro que no es ahí. Y ahí es donde yo creo que viene la palabra clave del ministerio de Jesús. La que yo les propondría es la primera señal de una buena iglesia. Compasión. Esa es la primera señal de una buena iglesia. ¿De qué trata la compasión? Déjenme definirlo de esta manera. La compasión yo la definiría como empatía más acción. ¿Sí? Y ya usamos también similar esa palabra empatía. Ya más común para nosotros, o la usamos bastante. La empatía es esa capacidad de alzar la vista y darme cuenta de otro que está mal. No solo los que tengo aquí al lado mío. La empatía es la capacidad de reconocer, él necesita. Él está viviendo, él se siente de esta manera. Por cierto, no hay empatía si me sobra. No hay empatía en dar lo que me sobra. ¿Se dan cuenta? No era que, otra vez más, en Israel no había leprosos. No era que en Israel no había viudas, no. Entonces no era nada más un asunto de como aquí nos sobra, démosle a aquellos, ¿verdad? Porque si no, ¿qué vamos a hacer con esto? No era que Elías tenía tanto pan y aceite que andaba repartiendo y mira, me sobró, que se lo lleve a la viuda. ¿Pero qué voy a hacer yo con esto? No. Es ir ese paso más, no me sobra, pero ahí hay una persona que necesita ayuda y no me lo puedo quitar de encima. Me falta, no sé cómo ayudarle incluso, no tengo de dónde y sin embargo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es empatía. La empatía es empatía cuando aquel a que tengo que ayudarle no me cae tan bien, no es tan cercano. No es mi preferido. Porque si no se llamaría amistad, ¿verdad? Si yo le ayudo al que me cae bien, al que siempre la pasamos bien, eso se llamaría amistad solamente. Empatía es incluso cuando el problema de aquel con el que tengo reservas, que no es mi preferido, que no es tan cercano, que no es de los mismos, que no se congrega en esta iglesia, que no asiste, que no diezma, que no canta los mismos himnos que cantamos, que no comparte mi credo, que no comparte mi tradición, que no comparte cuando veo a aquel y digo, ese, me duele su dolor, me preocupa su soledad, me preocupa como persona, no puedo quedarme callado. Y esa, hermanos, les propongo yo es la primera señal para una iglesia saludable. Y con eso tendría también que decir,
No siempre hay iglesias empáticas. Es más fácil decir una buena iglesia porque tiene bonita música, sí. Es más fácil reconocer una iglesia porque el gran predicador que tienen y cómo cautiva a todo el mundo, ¿verdad? Es más fácil. Y si usted cree que esos son señales de una iglesia buena, es fácil encontrar y decir, esta es buena, esta es mala. Toma tiempo reconocer el corazón. Toma tiempo para realmente poder decirlo. Hermanos que llevan muchos años acá, si el día de hoy no somos más compasivos de lo que fuimos hace 60 años, no tiene sentido celebrar nada. Nada. Si no estamos cultivando la empatía, si no amamos a este cantón en el que el Señor nos puso, mejor no celebremos nada. Hermanos, que usted está viniendo con nosotros. Si usted empieza a reconocer, y denos el tiempo, no lo hacemos perfecto. Tendrá que tener misericordia también con nosotros. Pero si usted empieza a conocer el corazón aquí y encontrar compasión en este lugar, para con los que están aquí, para con los que están afuera, para con los que sufren, los que lloran, para los que están en necesidad, compasión. Qué bueno, qué bueno. Esa es una señal de que está en el lugar correcto. Oramos, si gusta ponerse de pie.